Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos hoy la memoria de San Carlos Luanga y compañeros mártires, todos ellos de edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, pertenecientes a la corte de jóvenes nobles o al cuerpo de guardia del rey Luanga, que como neófitos o seguidores de la fe católica, por no ceder a los deseos impuros del monarca, murieron en la colina de Uganda, degollados o quemados vivos. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo e intención de Claudia Patricia Osorio. Por el alma de José Joaquín Pinzón Riaño al cumplir 4 años de fallecido e intención de su esposa, hijos, nueras y demás familiares. Y por el cumpleaños de Gloria Amparo Martínez Mendoza al cumplir 50 años, intención de Joana Sánchez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, tú haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos. Concédenos que el campo de tu iglesia, fecundo por la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros, produzca continuamente, para gloria tuya, abundante cosecha de cristianos. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo.
y ahora esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Señor Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. De este Evangelio me han nombrado heraldo, apóstol y maestro, y esta es la razón de mi penosa situación presente. Pero no me siento derrotado, pues sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti levanto mis ojos, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, continuando y retomando más bien este tiempo que llamamos litúrgicamente el tiempo ordinario, retomamos entonces estas lecturas que son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a lo largo del camino. Los evangelios están diseñados, todos los 4 evangelios, como un camino. El camino que empieza en Galilea, en Cafarnaúm, y termina en Jerusalén con la crucifixión, la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y durante el camino van pasando cosas. Ya son enseñanzas para los discípulos, ya son enseñanzas para los demás, como en este caso el día de hoy San Marcos, que tiene ese mismo diseño porque el primero de los evangelios fue escrito precisamente por Marcos. Es uno de los más cortos y entonces allí está el diseño del camino, por decirlo así. Y entonces empieza Jesús a enseñarles. Ayer era a los herodianos y hoy dice que unos saduceos.
aquellos que dicen que no hay resurrección. En el pueblo judío había una especie como de grupos, los grupos religiosos que creían en todo, los fariseos, el grupo de los que no creían en nada de esas cosas, los saduceos, los que estaban a favor de Herodes y del imperio romano, los herodianos, y así sucesivamente. Entonces eran como unos 4 o 5 grupos así para nombrar, y el resto dice allá la muchedumbre, el pueblo en general. Y aquí se reúnen entonces los saduceos. Los saduceos son los descendientes del sacerdote Sadoc, amigo del rey David. Están aquí hablando 1000 años más o menos antes de Cristo, cuando vivió por allá el rey David, porque Sadoc era el sacerdote en esa época del rey David, y de ahí entonces, digámoslo así, descienden los saduceos, que son los encargados de toda la parte religiosa en el templo, de los sacrificios y de todas estas cosas. Pero, oh sorpresa, ellos son sacerdotes, cuidan el templo, cuidan todas las ceremonias y todo lo demás, pero no creen, que es lo más raro, no creen en estas cosas. Y entonces los saduceos, como no creen en la resurrección ni otras cosas por ahí, pues le hacen la pregunta a Jesús, o más que preguntar es, quieren o pretenden hacerlo quedar en ridículo con este caso. Según la ley que tiene Moisés, la ley del levirato, es decir, la ley de la descendencia del hermano, si un hombre se casa, se muere y no deja descendencia, el hermano que sigue tiene que casarse con la viuda para dejarle descendencia al hermano que murió. Para nosotros eso suena extraño, pero esas eran las costumbres en aquellas épocas, porque ningún hombre puede quedar sin descendencia. No puede ser eso, y por eso entonces, según la ley de Moisés, tiene que quedar descendencia ya sea de un hermano. Pues le ponen el caso a Jesús precisamente. 7 hermanos, todos se casan con la misma mujer, van muriendo uno tras otro y ninguno dejó hijos. Entonces cuando mueran y cuando ya llegue esa resurrección, como dicen acá, ¿de cuál de ellos será mujer? Y es un caso bastante bien pensado e interesante. Pero lo más interesante es la respuesta de Jesús. Les dice aquí, están muy equivocados, porque según lo que preguntan aquí, cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, para todos los seres humanos, incluidos los judíos y de toda esta región del Medio Oriente que llamamos hoy, solamente existe esta vida. Morir es como un trance horrible de irse por allá al Sheol, por allá a un sitio, el barrio de los muertos, si lo podemos decir así, que es como subterráneo. Y allá entonces se va con los antepasados, a descansar con los padres. Y si usted habla de resurrección, quiere decir que vuelven otra vez aquí, más o menos al estilo de Lázaro, el que murió y volvió a la vida, por decirlo así. Y Jesús pues dice, es que primero ya parten de una mentalidad, de una idea que no es, no vuelven aquí. Pero ellos piensan que sí, y esto entonces, como se vuelve el absoluto, es decir, el interés más grande, no puede ser. Recordemos, por ejemplo, cuando el amigo de Jesús, Lázaro, estaba enfermo, y Jesús esperó a que muriera, y ya después de que murió, ahí se dice, vamos a levantarlo, a despertarlo, dice Jesús. Y entonces todos, y en ese todos estaban las hermanas de Lázaro, Marta y María, que le hacen un reproche muy feo a Jesús. Si tú sabes que esta es la vida, la única vida que existe, y es la única vida importante, y tú lo dejaste morir, es lo que le están diciendo. Pues porque no conocen la verdad de la resurrección, que es la que nos viene a revelar aquí nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros ya medio estamos comprendiendo. En aquellas épocas no,
Esta era la única vida y por eso dice, cuando vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Por eso Jesús responde, están muy equivocados porque no han entendido la Escritura ni comprenden el poder de Dios. Que esa respuesta también nos sirve hoy a nosotros. Hoy necesitamos, y especialmente en estos tiempos así como raros, necesitamos precisamente esa respuesta. Aún no comprendemos el poder de Dios y tampoco sabemos leer la Escritura. Para los judíos todo tiene que estar en las Escrituras y por eso Jesús dice, allá en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, le dice Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aunque ellos ya murieron para este mundo hace mucho tiempo, siguen vivos para Dios. Eso no lo podemos comprender porque no tenemos la experiencia. Solamente sabemos que aquí estamos y que podemos morir. Todos los días en la televisión y cada 5 minutos nos nombran los muertos que han fallecido por esta enfermedad y lo recalcan todo el tiempo. A veces se vuelve como extraño y aburridor eso. Recalcar cuántos han muerto todo el tiempo. Hoy ya vamos en Bogotá, o aquí en Colombia, más de 1000. Y perdonen que recalque. Y entonces el recordar la muerte como que la estamos viendo un poquito cerquita, ya como que nos preocupamos un poco y hay que tener en cuenta entonces el poder de Dios que nos viene revelado en las Escrituras. El problema es que no sabemos leer las Escrituras, no comprendemos el poder de Dios, porque también para nosotros parece que esto se convierte en absoluto. Aquí es donde se debe vivir absolutamente todo y resulta que no. Esto apenas es un paso. Estar en esta vida es un paso, y el paso donde precisamente fuimos creados, y por eso debemos estar aquí, creados con materia de barro, como dice el Génesis, con el soplo de Dios, y ese barro con el soplo de Dios se llenó de esa cosa llamada pecado y mal y muerte, y lo experimentamos todo el tiempo, y aquí es donde debe también empezar esa vida nueva, la vida de Dios, esa que nos viene a enseñar nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos estar por aquí, y así podemos entonces rumiar un poquito la primera lectura que Timoteo le dice, San Pablo le dice a su hijo Timoteo. No es que sea hijo biológico, sino porque lo evangelizó y el muchacho salió demasiado bueno para estas cosas. Él lo ordenó, como decimos hoy en día. Aquí San Pablo le dice, yo le impuse las manos, o sea, lo ordenó obispo para aquellas épocas, para ponerlo al cuidado de las comunidades de aquel momento, y le dice una cosa que es el mensaje importante. Tú conoces las Escrituras por parte de tu madre, tu abuela, y le nombra también a la familia, y entonces tú eres cristiano y conmigo yo te impuse las manos, y por eso reaviva eso que Dios te ha dado cuando te impuse las manos. Porque parece que Timoteo era un poco flaco en el asunto de la fe, aunque tenía fe y aunque dirigía comunidades como obispo en aquel momento, parece que titubeaba, no tenía la misma seguridad que tenía Pablo. Pablo era un hombre con una seguridad porque tuvo una experiencia de encuentro con Cristo que él nombra varias veces en sus cartas, y allá en los Hechos de los Apóstoles también está esa experiencia de encuentro con el Señor, y ya la vida absolutamente le cambia. Uno que ha tenido ese tipo de encuentros con Dios así tan de frente, pues ya va con toda. Y como él dice aquí, es que tengo a Dios en mis labios y rezo de día y de noche y sirvo con pura conciencia. Esas son palabras de personas consagradas absolutamente al anuncio. Parece que Timoteo no tenía esos mismos bríos que tenía San Pablo, y por eso entonces Pablo le dice, hermanito, yo te conozco, sé quién eres, tienes una fe muy grande, pero titubeas. Y le dice aquí, reavivar el don de Dios es tener un espíritu de energía y buen juicio, no un espíritu cobarde.
Un espíritu cobarde es, pues, lo que por lo general nos pasa a nosotros. No tenemos esa visión directa como la tuvo Pablo. Pablo ya sabe cómo es el reino de los cielos y dice allá, ya he ido varias veces y conozco todos esos niveles, dice allá, y hasta los nombres: tronos, dominaciones, potestades, etcétera, etcétera. Ya Pablo conoce una cantidad de cosas que Jesús le ha revelado. El pobre Timoteo no había pasado por esa experiencia. Está con la fe normal que tenemos todos: poner nuestra fe en las cosas del mundo o en Jesucristo. La mayoría pues decimos que la ponemos en Jesucristo, pero sin tener experiencias extraordinarias, y a veces la fe titubea. Ayer tuvimos reunión con los sacerdotes vía virtual, como la tenemos todos los primeros martes de mes, nos encontramos presencialmente en algún lado. Nos ha tocado estos últimos meses pues vía virtual. Alguno decía: yo, sacerdote ordenado hace tanto tiempo, y estoy con unos problemas de ansiedad, porque la humanidad pesa. Esta situación, no poder tener una vida lo más, ¿cómo se dice?, ordinaria posible, lo más siguiendo con las costumbres que tenemos todos los días, tener que enfrentar nuevas situaciones, eso llena de ansiedad. Y él decía: pues sí, soy humano, y los demás pues hacíamos así porque estamos casi en las mismas. A veces titubeamos, y bastante, porque tenemos dudas a veces, no las sabemos todas, tenemos problemas humanos, y eso le pasa a Timoteo. Y a veces entonces el espíritu como que se va apagando, el fervor, los bríos, la fuerza, la audacia se van como quedando. Y entonces San Pablo aquí dice una cosa: no recibimos un espíritu cobarde, recibimos el Espíritu de Dios, que es la energía del Evangelio que da la salvación, y esa energía y ese Evangelio es el que yo predico aunque esté en la cárcel. Pues Pablo ya tiene la seguridad total de Dios. El mundo para él, como lo describe allá especialmente la carta a los Romanos capítulo 8, todavía no conocemos lo que Dios nos tiene preparados. Solo sabemos que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la liberación gloriosa de los hijos, de nosotros. Entonces, Pablo, aunque no conoce todo, pero sí su esperanza es ferviente, activa, es una esperanza viva, como él mismo dice. Él ya tiene pleno conocimiento del poder de Dios, aunque falte ver, pero su esperanza está firme. La nuestra, como la de Timoteo, a veces no es tan firme. Y a veces cuando hay ciertas cosas, ciertas situaciones, entonces como no tenemos esa firmeza tan grande, titubeamos. A veces, preguntas que me hacen por ahí: padre, yo me saqué esta cocedora de la oficina, ¿eso es pecado? He sido infiel con mi mujer, pero eso, una canita al aire, eso no hay problema. Pero de todas maneras preguntan, y si preguntan es por algo. Y entonces, cuando empieza a titubear la fe y empiezan a hacerse ciertas cosas, porque no tenemos la plena visión, la plena certeza, sino que vamos solamente con la fe de la escasa fe que Dios nos ha regalado, porque no tenemos las experiencias extraordinarias, como ya las tendremos después, pues titubeamos. Lo que le pasa a los saduceos, solamente lo que conocemos es esto, y por eso hay que poner a prueba a Cristo con un caso extraño: los 7 hermanos, ¿de cuál de ellos será mujer? Y es aquí cuando Jesús tiene que recordarnos, y lo mismo Pablo, es que no conocemos el poder de Dios. No conocemos las Escrituras, no entendemos su verdadero sentido, que es profundo, pero también es sencillo. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos continúan vivos de otra manera y en Dios, y están con Él para siempre. Esa es la resurrección, que no es un premio, es un hermoso regalo para sus hijos. Como nosotros, o los que tienen hijos,
¿Será que el desayuno, el almuerzo, la comida son un premio? Eso se da porque se da. Si alguno cobra, pues en la familia grave. Pero todo lo de Dios es tremendamente maravilloso y es gratis. Gratis en latín es gracia, y así lo llamamos nosotros, la gracia de Dios, lo que es gratis de parte de Dios, y dentro de lo que es gratis, la vida eterna o la resurrección, y esa resurrección que empieza desde el bautismo. Y cuando uno empieza a entender así el poder de Dios, ya somos ciudadanos del cielo. Simplemente nos falta completar lo que falte completar aquí en este mundo. Eso sí, cada uno tiene su tiempo. Por eso, queridos hermanos, hay que entender el poder de Dios, que Dios es inmensamente generoso, tremendamente generoso, algo que ni siquiera conocemos, como dice San Pablo. Cuando Jesús iba a ser crucificado, o estaba crucificado, uno de ellos que estaba crucificado con él le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es que la vida eterna se recibe inmediatamente después de la muerte, es estar con Dios para siempre. Solo falta esperar el juicio, que es la plena glorificación de absolutamente todo, cuando Jesús le entregue todo al Padre para que Él sea todo en todos, como dice allá en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 29, para los que quieran leer allá. Cuando Jesús ya entregue todo lo que el Padre le dio, cuando la creación entera ya tenga toda la salvación, la redención y la resurrección, Él se la entregará al Padre para que Él sea todo en todos. No se habla ni siquiera de condenación ni nada de esas cosas. Que alguno no quiera la salvación ya es otro cuento, hay esa posibilidad, pero lo que más impera en la palabra de Dios es la infinita misericordia de Dios, y quiere que aprendamos ese evangelio, la vida de Dios, el poder de Dios que no comprendemos como los saduceos, pues está a manos llenas. O Jesús, como dice allá el capítulo 15 de San Juan, Dios nos llama para una vida y vida en abundancia. Esas palabras quizás no las comprendamos, pero lo que está queriendo decir Jesús ahí es algo tremendamente grande. Ya estamos con el don de ser hijos de Dios. ¿Y qué padre quiere matar a sus hijos o algo así, o que los va a abandonar? Pues si en la tierra pasa, Dios jamás. Y ahí es donde hay que empezar a entender el don de Dios y el sentido de las Escrituras. Si alguien tiene dudas de Dios, tiene todo el derecho a tener dudas, pero no dude jamás del infinito amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, inclusive de los que llamamos malos, aunque todos estamos de una u otra forma ahí metidos. Dios a los que más lo necesitan es a los que más les tiene consideración y tiene infinita paciencia, como decía ayer la carta de San Pedro, infinita paciencia esperando a que todos logremos esa salvación. Así hay que empezar a entender el poder de Dios. Si alguien tiene otra idea y quiere coger a Dios como si fuera una alcancía, ahí donde va echando alguna cosita, yo le echo un rosarito, voy a hago una saqué, pero espero obtener premio, así no funciona, está perdiendo su tiempo. Ponga toda su confianza, absolutamente toda su confianza en el infinito amor de Dios. Ahí está el poder de Él. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente le proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concede la victoria en la batalla, por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Carlos Luanga y sus compañeros, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo,
Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Recordando la victoria de San Carlos Luanga y de sus compañeros, hemos recibido, Señor, los sacramentos que nos salvan. Concédenos ahora que, así como tus mártires encontraron fortaleza en la Eucaristía para soportar los tormentos, encontremos nosotros en ella la fuerza necesaria para vivir en fe y en caridad en medio de las pruebas de este mundo. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.